La última foto que vi de mi hijo, él estaba sonriendo. Una sonrisa ancha, blanca, que no llegaba a los ojos, ¿sabes? Levantaba una copa de cristal con la novia a su lado, hermosa como una santa de iglesia, toda de blanco. La luz de una lámpara enorme que parecía un racimo de uvas de cristal hacía brillar su cabello. Era una foto de periódico, en una de esas columnas que hablan de la vida de gente importante, gente que no suda para ganarse el pan. El pie de foto decía «La boda de sus sueños». Leí aquello sentado en el suelo duro de una celda, con la columna doliéndome por el frío que subía del concreto. El olor que sentía no era de fiesta, era de desinfectante barato y de la soledad de los otros hombres. Mi sueño, el sueño que mi Elena y yo juntamos durante toda la vida, estaba allí en esa foto, pagando por aquella fiesta. Y yo estaba aquí, pudriéndome por un crimen que él cometió. Aquel trozo de papel amarillento, con los bordes ya gastados de pasar de mano en mano, pesaba más que los años de sentencia que el juez me echó encima. Al principio, ni siquiera sentí rabia. Era solo un vacío, un agujero tan profundo en el pecho que parecía que el aire ya no entraba. Miraba su rostro en la foto, tan diferente de aquel niño al que le enseñé a sostener un destornillador, el niño que dormía con olor a grasa en el pelo y no reconocía a nadie. Era un extraño, un fantasma usando la cara de mi Mateo, un extraño que me robó el nombre, la libertad y el dinero que guardé con el sudor de toda una vida, el dinero que debía ser su futuro, pero un futuro honesto. Y mientras él brindaba, mi pasado era lo único que me quedaba, encerrado allí conmigo. Mi nombre es Ramiro. Al menos ese era el nombre que mi madre me dio. Aquí dentro, uno se convierte en un número, una estadística en el papeleo de alguien. Tengo 68 años, o los tenía, la última vez que conté el tiempo del lado de fuera. Toda la vida fui mecánico, pero no de esos de hoy, que solo cambian una pieza por otra. Me gustaban los coches antiguos, los motores que tenían alma, que necesitaban oído y paciencia. Mis manos hoy están limpias, pero todavía siento debajo de las uñas la grasa negra y terca, la marca de toda una vida de trabajo. Cada callo en ellas cuenta la historia de un motor que volvió a rugir, de un coche que volvió a la carretera. Yo creía en eso, ¿sabes? Que el valor de un hombre estaba en su capacidad de arreglar las cosas, de poner a funcionar lo que estaba roto. Mi taller en Puebla no era gran cosa, no. Era un galpón viejo que fue de mi padre, con un olor que nunca se iba, una mezcla de gasolina, aceite caliente y polvo. La luz del sol entraba por unas rendijas en el techo y dibujaba unas rayas en el suelo de cemento, siempre en los mismos lugares. Aquel lugar era mi santuario. Cada llave, cada alicate, cada tornillo tenía su lugar en la pared. Era mi mundo, y en él todo tenía sentido, todo tenía un orden. El sonido más hermoso que existía para mí era el de una herramienta golpeando el metal, o el primer suspiro de un motor que pensábamos que ya había muerto. Era la prueba de que con trabajo y respeto, casi todo en la vida tenía arreglo. Yo creía que lo tenía. Aprendí de mi padre que la palabra de un hombre vale más que cualquier firma en un papel. Él decía, Ramiro, mira siempre a los ojos. Es allí donde vive la verdad o la mentira. Yo vivía así. Mis clientes no eran solo clientes, eran amigos. Confiaban en mí para cuidar de sus reliquias, y el honor de no romper. Esa confianza era mi mayor pago. No junté una fortuna, no. Junté respeto, junté días de trabajo duro, de sol a sol, con la camisa sudada y la conciencia limpia. Para mí, la mayor riqueza era recostar la cabeza en la almohada por la noche y saber que no le debía nada a nadie, que no había engañado a nadie. Era un código de honor silencioso, algo que no se aprende en la escuela. Es extraño estar contando esto, así, a ti que estás ahí escuchándome. Parece un desahogo en la oscuridad, pero quizás sea la única manera. Escucha esta historia hasta el final, si tienes tiempo, y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Desde qué rincón de este mundo me estás escuchando ahora? A veces, uno siente que hablar con un extraño es más fácil que con alguien de nuestra propia casa. Un extraño no conoce tus fallos, no te juzga por lo que fuiste, él solo escucha. Y hoy, después de tanto silencio,
Creo que es solo eso lo que necesito. Alguien que escuche, que intente entender cómo un hombre que pasó la vida arreglando cosas vio su propia vida romperse en 1000 pedazos. Antes de que todo esto se derrumbara, mi vida era simple. Despertar antes del sol, sentir el olor del café que yo mismo preparaba, fuerte y amargo. Caminar por las calles aún vacías de Puebla, con el sereno de la mañana en el aire, y abrir la puerta de metal del taller. El día pasaba rápido entre un motor y otro. Desde que mi Elena se fue, el trabajo fue mi compañero, mi manera de no dejar que el silencio de la casa me devorara. Era una vida de rutina, sí, una vida sin grandes emociones para quien mira desde fuera, pero era mi vida, una vida pequeña, quizás, pero estaba entera. Era sólida como el bloque de un motor V8. Al menos, era lo que yo, en mi inocencia, creía. Mi Elena, mi Elena. Ella era la música dentro del ruido del taller. Tenía un olor a cilantro y a maíz fresco en las manos, y una sonrisa que desarmaba a cualquier conductor enfadado. Nos conocimos en una fiesta en Puebla, y nunca más pude mirar a otra mujer. Ella veía poesía en la grasa. Decía que mis manos no estaban sucias, estaban llenas de historias. Fue ella quien me dio el coraje de tomar el taller de mi padre y hacer de él mi sustento, nuestro sustento. Cuando ella entraba en aquel galpón, parecía que hasta el polvo se detenía en el aire para mirarla. Ella era el motor que hacía funcionar mi corazón, la pieza que le daba sentido a todas las demás. Sin ella, yo era solo un montón de chatarra. Nuestra casa la levantamos con nuestras propias manos. Los fines de semana, en lugar de descansar, íbamos al terreno que compramos con los ahorros de años. Yo mezclaba el cemento y colocaba los ladrillos, y ella venía detrás con un paño húmedo, limpiando las rebabas, cantando una canción cualquiera. Cada pared de esa casa tiene nuestro sudor y nuestras risas. Recuerdo el día que terminamos el techo, nos sentamos allá arriba, viendo el sol ponerse, y sentí que era el rey del mundo. Elena plantó un pequeño jardín en el fondo, con flores que yo ni sabía el nombre, pero que perfumaban toda la casa. Aquella casa no era solo un techo, era nuestro nido, nuestro orgullo, nuestro comienzo. Y fue en ese nido donde nació Mateo. Nunca voy a olvidar la primera vez que lo sostuve. Mis manos, grandes y callosas, parecían peligrosas cerca de esa cosita tan pequeña. Tuve miedo de ensuciarlo con la grasa que nunca se me quitaba, pero Elena rió, con esa risa que era solo suya, y dijo: «Deja, Ramiro, este niño ya nació con gasolina en la sangre como el padre». Él creció allí entre las herramientas, corriendo en medio de los coches viejos. Su primera palabra no fue papá ni mamá, fue carro. Yo me llenaba de orgullo. Él era la continuación, la prueba de que mi esfuerzo, mi vida, no terminaría en mí. Él era mi mejor proyecto. Desde pequeño soñaba que él se haría cargo del taller, pero no como lo tenía yo, no. Yo quería más para él. Quería que estudiara, que transformara mi galpón viejo en un negocio moderno, próspero. Fue por eso que empecé a guardar dinero. Cada peso que sobraba, cada propina de un cliente más generoso, iba a una cuenta especial. Era el fondo de Mateo. Se convirtió en mi segunda religión. Trabajar todo el día en el taller y por la noche contar las monedas, soñando con el futuro de mi hijo. No quería que él tuviera las mismas dificultades que yo, que sintiera los dolores de espalda que yo sentía. Quería que volara más alto, y ese dinero serían sus alas. Elena y yo teníamos una cajita de metal donde guardaba la libreta del banco. De vez en cuando, después de la cena, la abríamos y nos quedábamos mirando los números crecer. Era tan poco, pero para nosotros era una fortuna. Hacíamos planes, en voz baja, para no despertar al niño. Vamos a comprar ese elevador hidráulico para que no tenga que estar tirado en el suelo frío, decía ella. Él podrá contratar ayudantes, será patrón, completaba yo. Aquel dinero no era solo papel, era la materialización de nuestra esperanza. Era nuestro sacrificio transformándose en oportunidad para él. Era la mayor prueba de amor que podíamos dar, un futuro construido con el sudor de nuestro presente. Pero entonces mi Elena enfermó. Fue rápido, un vendaval que llega sin avisar y se lo lleva todo. Cuando se fue, la música de nuestra casa se acabó.
El silencio se volvió tan pesado que a veces pensaba que me iba a aplastar. El olor de las flores de su jardín era lo único que me recordaba que la vida un día había sido buena. Me lancé al trabajo como un loco, desde las 5 de la mañana hasta la noche. Era una fuga, lo sé, una manera de no pensar, de no sentir, y fue ahí que Mateo empezó a alejarse. Sin su madre para hacer de puente entre nosotros, nos convertimos en dos extraños viviendo en la misma casa, cada uno perdido en su propio dolor. Él decidió irse a la Ciudad de México. Decía que Puebla era demasiado pequeña para sus sueños. Yo entendí, o fingí que entendía. En el fondo, sabía que tenía vergüenza. Vergüenza de mi acento, de mis manos sucias, de mi vida simple. Las llamadas se fueron haciendo más raras. Su voz cambiaba, se volvía más lisa. Usaba unas palabras que yo no entendía. Hablaba de unos lugares que yo nunca iba a conocer. Sentía que se me escurría por entre los dedos, como un puñado de arena fina. La distancia entre Puebla y la capital no era nada comparada con la distancia que estaba creciendo entre nosotros dos. Era un abismo. Cuando venía de visita, lo que era raro, parecía un actor interpretando un papel. Ya no miraba el taller con cariño, lo miraba con una especie de lástima, de desprecio. Caminaba por la casa como si fuera un museo de su infancia pobre. Las conversaciones eran siempre sobre él, sobre sus amigos importantes, los proyectos grandiosos, la vida de lujo que quería tener, y al final, invariablemente, el tema era el dinero. Papá, la vida aquí es cara. Papá, surgió una oportunidad de inversión, y yo, ciego de amor, abría la mano. Pensaba que estaba comprando un pedazo de su sueño, sin darme cuenta de que él estaba vendiendo nuestra historia. El amor de padre es algo que ciega, ¿sabes? Nos negamos a ver lo que está justo frente a nosotros. Le ponía excusas a todo, al coche que tenía y que yo sabía que no podía pagar, a la ropa de marca, a la forma en que desviaba la mirada cuando le preguntaba por su trabajo. Prefería creer en la mentira bonita que él contaba que en la verdad fea que mis instintos gritaban. Todavía veía en él al niño de 5 años pasándome una llave inglesa, al muchacho que decía que iba a ser el mejor mecánico del mundo. Y por ese recuerdo, por esa ilusión, le abrí la puerta a mi propia destrucción. La última vez que recuerdo un momento de paz fue un domingo, unos meses antes de que todo sucediera. Apareció sin avisar. Comimos en silencio, but no era un silencio malo. Después fuimos al taller y me ayudó a regular el motor de un Mustang antiguo. Por 1 hora, quizás 2, él fue mi Mateo de nuevo. Sus manos sabían qué hacer, no necesitábamos ni hablar. El sonido del motor afinado llenó el galpón y él sonrió. Una sonrisa de verdad que le llegó a los ojos. Me aferré a ese recuerdo como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Mal sabía yo que aquella era la calma antes de la peor tormenta de mi vida. Apareció en Puebla un martes por la noche sin avisar. No era mi Mateo. Había una agitación en él, una desesperación en sus ojos que el humo del cigarrillo que no soltaba no lograba esconder. Caminaba de un lado a otro en nuestra pequeña sala, hablando de deudas, de gente peligrosa, de un negocio que salió mal. Decía que estaba en un callejón sin salida. Yo, a mi manera de siempre, intenté calmarlo. Le hablé del dinero que todavía tenía guardado, que encontraríamos una solución, como siempre. Pero él apenas me escuchaba. Su mirada era la de un animal acorralado, hambriento, y no buscaba consuelo. Buscaba una salida de emergencia, una ruta de escape, sin importar el costo. Y el costo, descubriría pronto, sería yo. En el taller, debajo de una lona, estaba la joya de la corona, un Impala de 1967, rojo cereza, que un cliente me había confiado para los ajustes finales. Era una obra de arte. Mateo vio el coche, y sus ojos brillaron con una codicia que me dio un escalofrío. Me pidió las llaves. Solo una vuelta, papá. Necesito despejarme, poner la cabeza en su lugar. Le dije que no, por primera vez en la vida, de forma muy firme. Ese coche era el honor de otro hombre en mis manos. Era mi palabra. Él explotó. Gritó que yo amaba más a esos pedazos de hojalata vieja que a mi propio hijo. Cada palabra suya era un puñetazo.
arrancándome el aire de los pulmones. Él no veía honor, veía un obstáculo. Me fui a dormir con un sabor amargo en la boca, el corazón pesado como un motor fundido. En medio de la madrugada un ruido me despertó, el rugido inconfundible del V8 de aquel Impala. Corrí a la ventana a tiempo de ver las luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad de la calle. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No fue solo un coche lo que robó la llave de mi taller, de mi santuario, violó lo único que yo consideraba sagrado, mi palabra, la confianza que los demás depositaban en mí. No sentí rabia, sentí miedo, un miedo frío, profundo, porque sabía, en el fondo, que algo terrible estaba por suceder. El día apenas había amanecido cuando la policía tocó a mi puerta. Hablaban de un atropello, de un hombre entre la vida y la muerte en el hospital, de un conductor que se dio a la fuga. El Impala había sido encontrado abandonado con el frente abollado. Mientras hablaban, Mateo apareció viniendo del cuarto, con el rostro arrugado de un sueño que yo sabía que no había dormido. Y entonces, con la calma de un actor de cine, contó la historia. Dijo que yo había salido por la noche, después de beber un poco, que él intentó detenerme. Me miraba, y su mirada no era la de un hijo, era la de un general dándole una orden a un soldado. La orden era: Clara, muere por mí. En la comisaría, su mentira fue cobrando cuerpo, convirtiéndose en una verdad de cemento armado. Describió todo con detalles que nunca sucedieron. Habló de una supuesta tristeza mía, de una imprudencia que nunca tuve. Y yo me quedé mudo. ¿Qué podía decir? Que mi único hijo, el niño al que le enseñé a ser honesto, me estaba apuñalando por la espalda para salvar su propio pellejo. ¿Quién lo creería? La traición era tan monstruosa, tan impensable, que mi voz no salía. Era como una pesadilla en la que quieres gritar y no puedes. Miraba a ese extraño que usaba el rostro de mi hijo y solo sentía el mundo girar, derrumbándose en silencio. El día del juicio fue un borrón, un juez con cara de cansado, un fiscal con una voz irritante y mi hijo, mi Mateo, en el banquillo de los testigos. No me miró ni una sola vez, ni una. Le habló directamente al juez con la voz firme, sin una pizca de vacilación. Repitió la historia, añadió nuevos detalles, pintó mi retrato como el de un viejo amargado e irresponsable. Y yo allí, sentado, viendo a mi hijo enterrarme vivo, no lloré, no grité, no supliqué. Una parte de mí murió en ese momento, la parte que creía en la bondad, en la sangre, en el amor. Solo observé, en silencio, el fin de todo lo que yo era. La sentencia llegó como un eco lejano. Los años que el juez dictó no me parecían a mí. Era un número suelto en el aire. La realidad solo me golpeó con el clic frío de las esposas en mis muñecas. El metal helado en mi piel era lo único real en aquel teatro de horrores. Los guardias me llevaron y lo busqué una última vez entre la multitud. Él ya estaba de espaldas, caminando a pasos rápidos hacia la salida, hacia su nueva vida. La puerta del tribunal se cerró detrás de mí y el sonido selló mi destino. Afuera el sol continuaba brillando, pero para mí todo se había oscurecido para siempre. Los primeros meses en la cárcel son una humillación que no tiene nombre. Te quitan la ropa, el pelo, el nombre, te conviertes en un objeto. Pero la verdadera puñalada, el golpe que realmente me rompió, no vino de ningún guardia o prisionero. Vino en una carta, meses después. Era de un primo lejano. Dentro del sobre no había una palabra de consuelo, solo un recorte de periódico doblado, de una página de sociales. El papel era fino, casi transparente, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo abrí despacio, con un presentimiento horrible, una certeza helada de que lo que vería allí sería peor que cualquier reja de hierro. Y lo era. La foto, mi hijo y la novia, en un salón que parecía un palacio, brindando con una sonrisa en el rostro. Y el pie de foto, la boda de sus sueños. Fue ahí donde todo se conectó. Su prisa, su desesperación por dinero, la traición, mi dinero, el dinero de mi Elena. Los ahorros de toda una vida de sudor y sacrificio no se habían ido a un negocio, a pagar una deuda de vida o muerte. Se habían ido a eso,
a flores, a música, al vestido de seda de la novia, al champán que bebían mientras sonreían para la cámara. Estaban celebrando su felicidad sobre las ruinas de mi honor, de mi libertad, de mi vida. Allí, en el suelo de esa celda, entendí lo que era el infierno. Después de mirar esa foto, no grité, no me golpeé la cabeza contra la pared, no lloré de rabia. El cuerpo se entumece cuando el dolor es demasiado grande, ¿sabes? Doblé el trozo de periódico con un cuidado que ni yo mismo entendí, pliegue por pliegue, hasta que fue lo suficientemente pequeño para caber debajo del colchón delgado de mi cama de hierro. Y allí, en el frío y el silencio de la celda, algo cambió dentro de mí para siempre. El Ramiro que era padre, que perdonaba todo, que amaba sin medida, ese hombre murió. Se quedó allí, enterrado debajo de esa foto. En su lugar, nació algo más duro, más frío, una especie de superviviente que entendió, de la peor manera posible, que estaba solo en el mundo y que para seguir respirando necesitaba protegerse. Sus cartas comenzaron a llegar una semana después. Papel perfumado, letra cuidada, llenas de mentiras bien escritas. Papá, perdóname, me obligaron. Papá, voy a sacarte de ahí, lo juro. Leí la primera y sentí el sabor a veneno en la boca. Cada palabra era una excusa, un intento de aliviar su propia culpa, no mi dolor. No respondí. Cuando llegó la segunda carta, ni siquiera la abrí. La tercera, la cuarta, todas ellas, las entregaba cerradas a un guardia a cambio de un cigarrillo que ni siquiera fumaba. El silencio se convirtió en mi respuesta. Mi único poder en ese lugar era el de negarle mi perdón, mi atención. Era lo único que él no podía robarme. Usé mi única llamada permitida en el mes no para hablar con algún pariente, sino con Javier, un colega de profesión, un hombre de bien de un pueblo vecino. Mi voz en el teléfono sonaba extraña, lejana, como si fuera de otra persona. Le pedí un favor, un único favor, que fuera a mi casa antes de que el gobierno la tomara o que Mateo la vendiera y recogiera algo para mí, una pequeña caja de herramientas de madera, oscura y gastada, que había sido de mi padre. Guárdala contigo, Javier. No dejes que nadie le ponga la mano encima. Es todo lo que me queda de verdad. Él no hizo preguntas. Hombres como Javier entienden lo que es una última voluntad. Esa caja era mi arca de la alianza. Dentro de ella no solo estaban las herramientas raras de mi padre, herramientas que ya no se fabrican. Allí dentro estaba la escritura original del taller, el papel amarillento que probaba que ese suelo era nuestro, comprado con sudor, no con engaños, y, envuelta en un paño, la última carta que Elena me escribió desde el hospital. En ella, hablaba del orgullo que sentía por mí, de cómo nuestra mayor riqueza no estaba en el banco, sino en nuestra honestidad. Esa caja era mi acta de nacimiento, la prueba de quién era yo, y mientras Javier la guardara, Mateo no podría borrar mi historia por completo. Cuando el guardia gritaba mi número en el pasillo anunciando visita, yo ya sabía quién era. Las primeras veces simplemente negaba con la cabeza, un no silencioso. El guardia refunfuñaba, me maldecía, pero se iba. Después de un tiempo se acostumbraron, dejaron de llamarme. Mi no se convirtió en una pared invisible entre mí y su mundo. No era venganza, no era odio, era saneamiento. Estaba limpiando mi alma, protegiendo lo poco que quedaba de mí de más contaminación. Dejarlo entrar, oír su voz, sería como dejar que la enfermedad volviera a un cuerpo que está intentando desesperadamente curarse. Y mi cura, decidí allí, sería el silencio. Para no volverme loco con el tiempo, que en la cárcel no pasa, se arrastra, pedí trabajar en la carpintería. Al principio, era solo para cansar el cuerpo y vaciar la mente, pero poco a poco el oficio me atrapó. La madera era diferente del metal. El metal es frío, ruidoso, terco. La madera es cálida, tiene vetas que cuentan una historia, tiene un olor que recuerda al bosque, a la vida. Lijar una pieza, cepillar una tabla, sentir el encaje perfecto de dos partes. Aquello comenzó a poner un orden en mi caos interior. Era un trabajo que exigía paciencia y precisión, dos cosas que necesitaba reaprender para sobrevivir.
Nunca fui de mucha conversación y en la cárcel me cerré por completo, pero mi trabajo hablaba por mí. Los otros presos veían la dedicación en mis manos. Un día hice una cajita pequeña, toda labrada, para un muchacho que quería enviarle un regalo a su hija en su cumpleaños. Otra vez, arreglé el pie de una santa de madera que estaba en la capilla, que ya estaba toda carcomida por las termitas. Eran pequeños gestos, pequeñas reparaciones en medio de un mundo de cosas rotas, de gente rota. No podía arreglar mi vida, pero todavía podía arreglar cosas. Y eso, de alguna manera, me mantenía vivo, me recordaba quién era yo. El dolor de la traición nunca se fue, claro, pero se transformó. Dejó de ser una herida abierta, sangrante, y se convirtió en una cicatriz dura, gruesa. Se mezcló con el polvo de la carpintería, con el sudor del trabajo, y se convirtió en una especie de armadura. Una armadura de silencio, de disciplina, de resignación. Aprendí a vivir con la ausencia de esperanza. Mi único enfoque era cumplir mi condena, día tras día, manteniendo la cabeza baja y las manos ocupadas. Estaba podando mi alma, cortando todas las ramas secas, todos los recuerdos que dolían demasiado, hasta que solo quedó el tronco, la esencia de lo que yo era. Los años fueron pasando así, lentamente, uno igual al otro. El Ramiro que entró allí, el padre de familia, el mecánico orgulloso, ese ya no existía. Yo era otro, un hombre más callado, más duro, con los ojos hundidos de quien ha visto el fondo del pozo y ha aprendido a vivir allí. El silencio ya no era un castigo, era un compañero. Aprendí a escuchar el ruido de mis propios pensamientos, a encontrar paz en el ritmo del cepillo sobre la madera. Estaba siendo rehecho, lijado, pulido por el dolor. Sin saberlo, me estaba preparando para el día en que el portón de hierro se abriría, y sabía que el hombre que saldría por él no sería el mismo que entró. El día en que el portón de hierro rechinó y se abrió, el sol de afuera parecía una agresión. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, me dolieron. El ruido de la calle, los coches, las voces, todo era demasiado alto, demasiado rápido. Salí con una muda de ropa donada, un poco de dinero que el gobierno da y una dirección anotada en un papel amarillento en el bolsillo. No sentí alegría ni alivio. Sentí un vacío inmenso, como si fuera un fantasma flotando en medio de los vivos. Fui caminando hasta la estación de autobuses, sin mirar atrás ni una sola vez. Aquel presidio ya no tenía nada mío allí dentro. Y el mundo aquí afuera ya no sabía si todavía me pertenecía. Ir a Puebla estaba fuera de discusión. ¿Volver para qué? La casa, supe por una carta, había sido vendida. El taller, también. Mateo había liquidado todo para pagar sus deudas, probablemente de aquella fiesta de bodas. Volver a Puebla sería como caminar sobre mi propia tumba, pasear por las ruinas de mi vida. Cada esquina, cada calle, cada rostro conocido sería una puñalada de recuerdos. Necesitaba un lugar sin pasado, un lugar donde el nombre Ramiro no significara nada para nadie, un lugar donde pudiera respirar sin oler el humo de mi propio incendio. La dirección en mi bolsillo era mi única dirección. Era un salto al vacío. Quien me dio esa dirección fue el señor Vargas, un antiguo cliente, un hombre serio para quien había restaurado un coche de colección años antes de que mi mundo se derrumbara. Estuvo en mi juicio, sentado en silencio al fondo del tribunal, y meses después me envió una única nota a la cárcel que decía: «Ramiro, yo sé el hombre que usted es. Cuando salga, búsqueme. No abandonamos a los amigos». Esas pocas palabras valieron más que 1000 promesas. Él nunca dudó de mí. La dirección era de una casita que tenía, en un pueblo de Minoris, pescadores en la costa, un lugar olvidado por Dios y por el tiempo. Era mi única tabla de salvación. Cuando me bajé del autobús en aquel pueblo, el primer olor que sentí fue el de la marecía y el pescado. Un olor fuerte, de vida, de trabajo. El sonido era el del romper de las olas, un ruido constante, poderoso, que parecía limpiar el aire. La casita era pequeña, de paredes encaladas de blanco, a pocos pasos de la arena. Dentro, casi nada. Una cama, una mesa, 2 sillas, pero estaba limpia. Y
Tenía una ventana que daba al mar. Aquella primera noche cerré la puerta y por primera vez en años sentí lo que era estar solo de verdad, no solo rodeado de gente extraña. Oía el mar, y el mar parecía decirme que allí, al menos, estaba a salvo. Las primeras semanas no hice nada, solo caminaba. Me despertaba de madrugada, antes de que saliera el sol, e iba a la playa a ver los barcos salir a pescar. Me sentaba en la arena y pasaba horas mirando el movimiento de las olas, yendo y viniendo, incansables. El mar no hace preguntas, no juzga, simplemente está ahí, inmenso, antiguo, poderoso. Borra las huellas en la arena, como si dijera que cada día es un nuevo comienzo. La inmensidad azul comenzó a lavar la suciedad gris que la prisión había dejado en mi alma. Sentía la sal en el aire entrando en mis pulmones, y poco a poco sentía que estaba volviendo a respirar. Un día, sentado cerca del pequeño muelle, vi a un pescador peleando con el motor de su barca. Un motor viejo, ahogado, terco. Yo conocía esa música, ese sonido de vida pidiendo continuar. Me acerqué despacio. El hombre me miró con desconfianza. No dije nada. Solo señalé su caja de herramientas. Dudó, pero me dejó tomarla. Mis manos, que no habían tocado un motor en años, sabían exactamente qué hacer. Era como si tuvieran memoria propia. En media hora, con un ajuste aquí, una limpieza allá, el motor volvió a ronronear, firme y constante. El pescador abrió la boca para agradecerme. Me ofreció dinero. Solo asentí con la cabeza y me fui. La noticia en un lugar pequeño como ese corre como la pólvora. Al día siguiente, otro pescador me buscó. Luego otro. Mi nuevo taller se convirtió en un trozo de arena bajo un cocotero. Mis herramientas eran las que ellos me prestaban. No hablaba de mi pasado, no contaba mi historia. Y ellos, gente de mar, gente que entiende el valor del silencio, no preguntaban. Solo veían lo que mis manos hacían. Su respeto no vino de las palabras, vino del resultado de mi trabajo. Empezaron a llamarme el maestro, y yo, que había perdido mi nombre, comencé a sentirme persona de nuevo a través de ese apodo. La vida fue adquiriendo un nuevo ritmo, una nueva rutina. Despertar, tomar un café amargo mirando el mar, bajar a la playa, arreglar 1, 2, 3 motores. Recibía pescado la mayoría de las veces, lo que para mí era suficiente. La felicidad era una palabra de un idioma que ya no hablaba, pero encontré un propósito. Era útil de nuevo. El sonido de un motor de barca, volviendo a funcionar suave y afinado, era mi recompensa. Era la prueba de que todavía servía para algo, de que, a pesar de todo, todavía era un hombre que sabía arreglar lo que estaba roto, y eso era suficiente. Nunca le conté a nadie de dónde venía, lo que había vivido. El pasado era una puerta cerrada con llave dentro de mí, y yo había tirado la llave, pero el trabajo, el sol, el ritmo de las mareas, todo aquello me fue curando por fuera. La coraza dura que creé en la prisión comenzó a ablandarse un poco, a dar paso a una serenidad cansada. A veces, al final de la tarde, me sentaba frente a mi casa y me quedaba mirando el sol hundirse en el mar. No pensaba en el ayer, ni me preocupaba por el mañana. Simplemente estaba allí, un hombre, el cielo y el mar, un hombre roto, siendo lentamente reconstruido por la simplicidad de la vida. Los años en el pueblo pasaron como las mareas, un día tras otro, cada uno dejando una marca suave en la arena. Había aprendido a medir el tiempo por el sol y por las temporadas de pesca. Aquella tarde estaba sentado en la playa, de espaldas al pueblo, reparando una red de pesca que se había roto en las rocas. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo de naranja y morado. El olor a sal y el sonido rítmico de las olas eran mi única compañía, y era una buena compañía. Estaba en paz. Fue cuando sentí una sombra detrás de mí, no una sombra de nube, sino una sombra de gente. Alguien se había detenido allí, vacilante, como si no supiera si podía pisar ese suelo. Continué mi trabajo, pasando la aguja de madera por entre los hilos de la red. No me di la vuelta, pero por el rabillo del ojo vi los zapatos. Zapatos de ciudad, caros, pero gastados y sucios de arena. No eran zapatos de pescador. El hombre se quedó allí, parado, por un tiempo que pareció una eternidad.
Su silencio era pesado, lleno de ruido. Continué haciendo mis nudos, uno a uno, con la misma paciencia de siempre, pero mis manos, por primera vez en mucho tiempo, sintieron un leve temblor. El pasado que había enterrado tan profundo estaba allí, de pie, respirando en mi nuca. Supe quién era incluso antes de girar la cara. Solo una persona podía traer ese tipo de tormenta a mi calma. Cuando finalmente levanté los ojos, la imagen confirmó lo que mi corazón ya gritaba. Era él, Mateo, pero el tiempo no había sido amable. Estaba delgado, abatido, con ojeras profundas que le daban a su rostro una apariencia de calavera. La ropa elegante estaba arrugada, manchada. La sonrisa arrogante de la foto del periódico había sido reemplazada por una máscara de derrota y desesperación. Me miró, y por un instante vi en sus ojos el reflejo del monstruo que había creado. Ya no había brillo de ambición allí, solo el vacío de quien lo ha perdido todo, principalmente a sí mismo. El hombre que destruyó mi vida estaba allí, frente a mí, y él mismo era una ruina. «¿Papá?» Su voz salió débil, un susurro ronco que el viento casi se llevó. La palabra flotó en el aire entre nosotros, extraña, fuera de lugar. No respondí, solo lo miré fijamente, y entonces, como una presa que se rompe, comenzó a hablar. Las palabras salían atropelladas, una confesión desesperada y patética. Contó que el matrimonio de fachada terminó en cuanto mi dinero se agotó. La mujer lo dejó por otro más rico. Los amigos de fiesta desaparecieron. Lo había perdido todo, estaba endeudado, solo. Describió la vida de apariencias que llevó, el vacío que sentía incluso rodeado de lujo. Hablaba, y las lágrimas corrían por su rostro sucio, sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. Lo confesó todo, el atropello, el miedo, la mentira cobarde en el tribunal. Dijo que en cada brindis que hacía en su boda, cada noche que se acostaba en su cama de sábanas caras, veía mi rostro. Contó que mi imagen, la del padre al que traicionó, lo atormentaba en todas partes. No estaba allí para pedirme dinero, dijo. El dinero ya no podía salvarlo. Dijo que viajó por días, siguiendo pistas, preguntando por mí porque ya no aguantaba más. No aguantaba más cargar con el peso de lo que hizo. Ni siquiera sabía qué necesitaba. Quizás solo necesitaba decir la verdad, una única vez, a la persona a la que más había herido en el mundo. Escuché todo en silencio absoluto. Mi rostro no movió un músculo. Miraba más allá de él, hacia la línea del horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Sus palabras me golpeaban como olas, pero no me ahogaban. El dolor estaba allí, claro, una brasa, antigua que nunca se apagó del todo. Pero la rabia, el odio, todo eso el tiempo y el mar ya se lo habían llevado. Lo que quedaba era una tristeza inmensa, profunda, no por mí, sino por él, por el niño que se perdió, por el hombre que podría haber sido y que eligió no ser. La historia que contaba parecía la de una película antigua, una tragedia que ya no me pertenecía. Cuando finalmente se cayó, exhausto, lo único que se oía era su llanto, bajo y entrecortado, y el sonido eterno del mar. Terminé. El último nudo de la red. Tiré del hilo con fuerza, probé la unión. Estaba firme, con la lentitud de un hombre viejo, con las articulaciones doliéndole por el tiempo y el trabajo. Me levanté. La arena se escurrió de mis pies. Me puse de frente a él, mi hijo, y lo miré a los ojos por primera vez. Vi al niño asustado, al joven ambicioso, al hombre roto, todo mezclado en una sola cosa. Él me devolvió la mirada, con una súplica desesperada en los ojos, y la gran pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Salado? ¿Y ahora? Su llanto fue disminuyendo hasta convertirse en un sollozo bajo de niño, y en el silencio que siguió, mi verdadera sentencia comenzó. ¿Qué se hace después de que se ha dicho la verdad? La palabra perdón me vino a la mente, pero parecía hueca, inútil. Perdonar. ¿Cómo se perdona el robo de años de vida? ¿Cómo se perdona la profanación de la memoria de tu esposa, de tu sudor, de tu honor? Perdonar sería borrar todo. Sería decir que las noches de insomnio en la celda, el frío en los huesos, la humillación de ser llamado por un número, que nada de eso importó, sería un insulto a mi propio dolor,
al hombre en que me vi forzado a convertirme para sobrevivir. Pensé en mi Elena. Su imagen me vino nítida, con la sonrisa dulce y los ojos que lo entendían todo. ¿Qué diría ella? Ella, con su corazón que era una casa siempre de puertas abiertas, ¿me pediría que perdonara a su hijo, a nuestro niño, o el dolor de la traición a nuestro sueño, al dinero que ella me ayudó a juntar con tanto sacrificio? ¿Hablaría más alto? Recordé su carta, guardada bajo 7 llaves por mi amigo Javier. Nuestra honestidad es nuestro mayor tesoro, Ramiro. Perdonar el acto más deshonesto que alguien podría cometer contra nosotros. ¿No sería traicionar esa última enseñanza suya? ¿No sería tirar nuestro único y verdadero tesoro? Pero entonces miraba la figura encorvada frente a mí. No era un monstruo lo que estaba allí. Era un hombre débil, un cobarde que había apostado todo a la mentira y había perdido. La vida ya lo había castigado de una forma que ninguna prisión podría. Vivía ahora en una celda sin barrotes, la celda del arrepentimiento, de la vergüenza, del fracaso. Y esa, quizás, era una condena perpetua. Negarle una palabra, un gesto, sería solo añadir un ladrillo más a ese muro de miseria que él mismo construyó. ¿Cuál sería mi ganancia? ¿Mantener mi orgullo intacto? ¿Mantener mi dolor como un trofeo de la injusticia que sufrí? El dilema me desgarraba por dentro. Perdonar parecía una traición a mí mismo, pero no perdonar. No perdonar significaría que nunca sería libre. Significaba que Mateo, incluso allí, destruido, todavía tendría poder sobre mí. El poder de mantenerme atado a aquel tribunal, a aquella celda, a aquella foto de periódico. La paz que encontré aquí, en este pueblo, la serenidad que el mar me dio, fue porque había dejado el pasado atrás. Negar el perdón sería como sumergirme de nuevo en esa agua sucia. A propósito, sería encadenar mi propio pie al ancla del resentimiento y no poder navegar nunca más. Mi libertad costó cara, y ahora estaba en juego de nuevo. Pensé en el mar frente a mí. Todos los días trae basura a la playa. Botellas, plásticos, restos de vida. Pero cada día, la marea sube de nuevo y se lo lleva todo. El mar no guarda rencor, no juzga lo que recibe, simplemente continúa su movimiento eterno de limpiar, de recomenzar. Quizás la respuesta no estaba en una palabra grande como perdón. Quizás estaba en un gesto simple, en un movimiento, en la decisión de no dejar que la basura del pasado se acumulara en mi playa, en la elección de ser como el mar, continuar, a pesar de todo, seguir adelante, no por él, sino por mí. Sin decir una palabra, le di la espalda a mi hijo y comencé a caminar hacia mi pequeña casa. Cada paso en la arena era pesado, como si estuviera caminando en el fondo del océano. Pude sentir su mirada en mi espalda, una mirada de desesperación, de quien ve la última puerta cerrarse en su cara. Debió pensar que ese era el final, mi respuesta silenciosa y definitiva, un abandono, tan cruel como el que él me dio años atrás. Seguí caminando, sin mirar atrás, y entré en la sombra de mi casa, dejándolo solo bajo el cielo que oscurecía. Allí dentro, el silencio era total. Mis movimientos eran lentos, automáticos. Tomé del estante 2 tazas de esmalte, las 2 que tenía, gastadas y desportilladas en los bordes. Puse el agua a hervir en el fogón. El olor del café molido subió, fuerte y amargo, el mismo olor de todas mis mañanas de reinicio. Afuera no se oía nada. El mundo parecía haber contenido la respiración, esperando mi próximo gesto. Con manos firmes, llené las 2 tazas con el café caliente, el vapor subiendo y mezclándose con el aire salado de la noche que llegaba. Volví a la playa. Él todavía estaba allí, en el mismo lugar, con la cabeza gacha, como un hombre esperando el golpe final. Fui hasta él y le extendí una de las tazas. Levantó el rostro, con los ojos rojos hinchados, llenos de incredulidad. Mi rostro no decía nada. No era un rostro de padre ni de juez. Era solo el rostro de un hombre cansado. Miró la taza, luego mis ojos, buscando una respuesta, un pie de foto para ese gesto. Con manos temblorosas, la tomó. ¿Esta historia también tuvo sentido para ti? Cuéntame, ¿tú habrías perdonado? Sostuvo la taza caliente entre sus manos, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Y nos quedamos allí,
Los dos, en silencio, mientras el último hilo de luz moría en el horizonte. Padre e hijo, dos extraños. ¿Qué significaba ese café? ¿Paz? ¿Tregua? ¿O solo un último gesto de humanidad antes de la despedida final? No lo sé. El perdón puede curar a quien lo concede, lo sé. Pero hay un punto en que proteger la propia paz se vuelve más importante que absolver a quien la robó. Si fueras tú, en mi lugar, habrías ofrecido ese café.